Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta nueva instancia de capacitación que realizamos en el marco del programa de actualización permanente que está llevando adelante la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro. En esta ocasión, en primera instancia, voy a hacer extensivo el saludo por parte de la representante de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial de Río Negro, la doctora Liliana Piccinini, y hago propia el agradecimiento por participar y por tener interés en una temática que nos convoca y que cada día intentamos desde este Poder Judicial plasmar en la política institucional a través de diversas actividades. En esta instancia contamos con una disertante, que es una capacitadora, un docente, profesora y además trabajadora de este Poder Judicial, que es la doctora Rita Custet. En este caso, la doctora Custet Jambí nos va a hablar acerca de la perspectiva de género como herramienta metodológica en los procesos judiciales. Es una capacitación que nos resultaba interesante, en primer lugar por la temática y así también por el tipo de propuesta que la doctora realizó para llevar adelante esta capacitación. En este caso, como ustedes habrán visto en la convocatoria, en esta primera réplica que se realiza desde esta oficina, esta instancia de capacitación va a constar de dos partes. Una primera parte que va a tener como protagonista una exposición teórica por parte de la doctora, y una segunda instancia que es una instancia de realización práctica, de trabajos prácticos conforme los documentos que fueron enviados oportunamente por la doctora y replicados a través de la oficina a sus correos institucionales. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, contamos al momento de realizar la división por grupos, vamos a contar con los documentos por parte de la oficina. La doctora Rita Custet Jambí es jueza del Tribunal de Impugnación Penal, es magíster en Género, Sociedad y Políticas, es docente de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, es docente del Máster Feminismos Jurídicos de la Universidad Abierta de Barcelona. En pocas palabras, tratamos de realizar de manera sintética y conforme la voluntad expresada por la doctora Rita Custet, al momento de solicitar un currículum abreviado, al margen y por supuesto reconociendo la extensa trayectoria en la materia con la que cuenta. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Jambí para que comience con la disertación y les deseo una muy buena instancia en esta tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias Fernanda por la presentación, gracias a la Oficina de Género, bueno, en la cabeza obviamente de la doctora Piccinini, que siempre está ocupada y preocupada en promover capacitación en tema de género, en realidad en todo tema que tenga que ver con el derecho. Bueno, gracias a vos Fernanda por estos encuentros que tuvimos previos para organizar esta charla, y bueno, también a Beatriz que como siempre está en la coordinación, con Marcos en la parte técnica, así que bueno, como que hay un gran equipo atrás de cada encuentro bueno, que a veces no se ve, pero ahí están y es necesario que así sea. Bueno, esto más bien es un encuentro con amigas y amigos, porque conozco a muchas y a muchos de los que están acá. Me ha tocado trabajar con muchas y muchos, y con quienes no he trabajado tengo siempre contacto con la mayoría de ellos, o sigo los trabajos que hacen, así que bueno, es como un doble compromiso, porque digamos, esta instancia de encuentro tiene, digamos, un estándar de capacitación, que ahora les voy a comentar de qué se trata, pero también tiene esta idea de bidireccionalidad en todos los conocimientos que podamos compartir, ¿no? Porque de hecho hay gente que admiro mucho y que el trabajo que hace es maravilloso, y un poco la idea de este encuentro es que tengamos un espacio también para compartir. Bueno, básicamente habíamos pensado, yo voy a ver cómo puedo compartir pantalla, como dijo Fernanda, trabajar en dos partes de este encuentro. Una parte teórica que tiene que ver con las metodologías jurídicas feministas como base para la perspectiva de género, un poco entender esto, qué es la perspectiva de género. Se habla mucho de que es una metodología, pero no sabemos bien en qué consiste, entonces hay que darle como una retrospectiva de género y también una perspectiva de género para poder entender lo que es la perspectiva de género, así que un poco es la idea de trabajar esos temas teóricos
para poder comprender marcos conceptuales que nos permitan entender nuestra propia actividad diaria, porque van a ver que muchas de las cosas que yo digo, seguramente ustedes las hacen diariamente en sus lugares de trabajo, pero es bueno darle un marco teórico, porque si nosotros logramos darle un marco teórico y entender que lo que hacemos se ajusta a una metodología que tiene muchos años de ejercicio y que es conceptualizada como perspectiva de género en los estándares internacionales, nos permite no solo encuadrar nuestro trabajo en esas metodologías, sino también defender el trabajo que realizamos, porque tiene una base metodológica y tiene una pretensión de corrección, y finalmente nos permite tener una perspectiva que apunte a nuevas prácticas que podríamos llevar adelante, haciendo pie en estas bases teóricas que yo les quiero compartir. Así que la idea entonces es trabajar un poquito eso, y que después ustedes se ocupen de trabajar en la segunda parte y de hacer sus comentarios. A ver si podemos compartir. Esperen que tengo ahí está, pantalla. ¿Ahí se ve bien? Y se ve, Rita. Bien. Esperen que estoy en el final. No estás en modo presentación, pero se ve en Power. Bueno, entonces un poco es, como les decía, cualquier cosa me interrumpen por si no les veo, me interrumpen y abren el micrófono y me dicen. Bueno, entonces como les decía, la idea de esta charla es retomar un poco lo que había mencionado María Luisa Piqué en el encuentro anterior, en el ciclo de conferencias. Ella había hecho un repaso por las metodologías jurídicas feministas, y un poco, entonces la idea es retomar esos conceptos, profundizarlos y después aplicarlos al trabajo diario que realizamos en cualquiera de los fueros en los que trabajemos y cualquier rol que tengamos como operadoras o operadores jurídicos, ya sea en la defensa, en la fiscalía o en la judicatura, en cualquiera de los fueros, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que entender cuando hablamos de perspectiva de género es que no podemos escindir la perspectiva de género de los desarrollos que las feministas han hecho en el terreno jurídico, ¿no? Porque la perspectiva de género en realidad viene a ponerle justamente perspectiva u otro enfoque al derecho. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque con el tiempo las mujeres se fueron dando cuenta que el derecho era un derecho masculino, que había sido creado por los hombres, ¿no? Porque de hecho los hombres eran quienes asistían a las universidades, quienes se recibían de abogados, quienes ocupaban cargos públicos y quienes podían crear el derecho. Entonces también se dan cuenta que el derecho tenía como medida de lo humano al hombre, y no había tenido en cuenta la experiencia o la perspectiva de las mujeres, y mucho menos de las disidencias sexuales, ¿no? Y también el derecho, en algún punto, reproduce los roles de género, ¿no? Lo femenino y lo masculino como superior a lo masculino en el ámbito público, lo femenino en el ámbito privado, y en definitiva lo que se empiezan a dar cuenta las mujeres es que este derecho en realidad las pone en desventaja, ¿no? Y que estas desventajas son producidas y reproducidas por el derecho a lo largo del tiempo. Los movimientos propiamente llamados jurídicos feministas empiezan en los años 60, 70 en Estados Unidos, y a partir de allí, bueno, se expanden, ¿no? en todo el continente, y empiezan a trabajar con diferentes metodologías que son las que vamos a ver. Pasado el tiempo, esas metodologías, ya en los años 90, empiezan a ser incorporadas en lo que se llama perspectiva de género, y vamos a ver que muchas de las cuestiones que cada una de estas metodologías contempla como pasos metódicos, digamos, es lo que nosotros sabemos o más o menos intuimos que es perspectiva de género. Entonces, lo primero a remarcar es que sería muy difícil hablar de perspectiva de género sin hablar de feminismo, y esto es un poco lo que trae a colación Raimundo Gama, cuando dice que es necesario subrayar y destacar la raíz feminista de la perspectiva de género, porque en el empleo y difusión de esta perspectiva como política pública aplicada de manera transversal a un sinfín de disciplinas y actividades, la palabra feminismo suele quedar oculta.
De hecho, lo que hoy llamamos perspectiva de género se llama perspectiva feminista, ¿no? Y entendemos por feminismo no lo contrario, por supuesto, machismo, porque el machismo se basa en una base discriminatoria, valga la redundancia, o se asienta en una base discriminatoria donde se supone o presupone que lo masculino es superior a lo femenino. Mientras que el feminismo busca la equidad, ¿sí? Entre ambos géneros y desentrañar todas esas atribuciones y roles que la cultura le ha impuesto a las personas en función de su sexo, ¿no? Entonces, el feminismo no es lo contrario al machismo, pero va a tener como fin fundamental develar el androcentrismo del derecho y cómo pone en desventaja a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hablar de metodologías jurídicas feministas. Y las feministas dicen, bueno, nosotras no queremos que la perspectiva de género sea siempre darle las razones a las mujeres, pero para eso tenemos que tener nuestros propios métodos, porque si seguimos aplicando los métodos del derecho tradicional, que se presupone un derecho objetivo y neutral, vamos a reproducir las mismas inequidades que el derecho que hoy queremos deconstruir o reconstruir. Entonces, para nosotras, dicen las feministas, el método es muy importante. Porque el método, y donde nos paremos, desde donde nos paremos teóricamente a conocer y aprender la realidad, va a determinar qué es lo que cuenta como evidencia y, y va a definir qué es lo que tomamos como verificación, ¿no? Entonces, hay una jurista, Catherine McKinnon, que ya va a decir, bueno, el método habilita la pregunta, ¿sí? Depende de donde yo me pare, que aunque base teórica, voy a hacer determinadas preguntas, voy a entender qué caminos son los correctos para llegar a la conclusión, pero además voy a establecer cuáles son los métodos fiables para darle calidad, digamos, o estándar de corrección a la solución que yo pretendo aplicar. Por eso que el método es importante, ¿no? Porque perspectiva de género no es lo que a mí se me ocurre, lo que a Georgina le parezca o lo que piense Beatriz. Perspectiva de género es una herramienta metodológica, entonces requiere que sigamos determinados pasos para arribar a la solución correcta en el derecho, entendiendo por corrección esto que es justo, esto que es ecuánime, esto que busca la justicia, ¿no? Y en ese marco, la perspectiva de género la podemos entender como una regla heurística y una regla epistémica. Una regla heurística, ¿por qué? Porque nos va a permitir, una vez que vemos el conflicto, el derecho, el hecho, lo que tengamos bajo análisis, bajo esta perspectiva, en definitiva, nos va a permitir concebir hipótesis sobre los hechos, ¿no? Que queremos abarcar. Y también es una regla epistémica porque va a determinar estos pasos que nos llevan a dar fiabilidad a la hipótesis que queremos sostener. Supongamos, si estamos, no sé, femicidios sin cuerpo, ¿no? Estos femicidios de los cuerpos de las mujeres no aparecen, que por tanto tiempo fueron ignorados. Si nosotros no tuviéramos perspectiva de género y no partiéramos de la base de que hay mujeres que son asesinadas, supongamos por su pareja, por su expareja, por razones de género, y que muchas veces, o en muchas ocasiones, esos cuerpos desaparecen, difícilmente podríamos pensar en una hipótesis que nos permitiera avanzar y recolectar prueba en torno a la acaescencia de estos hechos, ¿no? Entonces, si nosotros partiéramos del estereotipo de que las mujeres se van solas, que abandonan su hogar, que se van con un hombre, con un macho, como he leído en algunas sentencias, o partiéramos de algunas de estas preconcepciones que la Corte Interamericana, digamos, transcribe también en su fallo en Capa Algodonero, difícilmente nos pudiéramos imaginar una hipótesis de un femicidio sin cuerpo. Entonces la perspectiva de género nos permite reconstruir los hechos desde otro lugar, con otro enfoque, pero también nos va a llevar por un camino
en el cual nos va a marcar los pasos para establecer qué prueba va a contar, cómo vamos a percibir, interpretar los hechos y el derecho, cómo van a operar las inferencias probatorias, qué pruebas van a ser relevantes, admitidas, cómo va a operar la exclusión probatoria, qué estándar de prueba vamos a tener en cuenta, la construcción de las historias y las narrativas dentro de las sentencias o los alegatos en el campo de lo jurídico, la utilización del lenguaje, cómo vamos a utilizar la prueba testimonial, pericial y científica, y también qué soluciones vamos a encontrar en el derecho y en la justicia. Es por eso que la perspectiva de género es tan importante. Con respecto a esto, estaba leyendo un libro de análisis de la prueba de Anderson, Jung y Twining, los que litigan seguramente lo conocen porque es un libro bastante conocido, y ahí los autores planteaban esto de el conocimiento y la prueba, ¿no? Entonces ellos lo que decían es que en el momento en que ocurre el ataque a las Torres Gemelas, los norteamericanos no habían, ni siquiera se les había pasado por la cabeza la hipótesis de que fuera un atentado terrorista, que pudiera ocurrir un atentado terrorista de semejante dimensión en Estados Unidos, ¿no? Ellos lo que decían es, existían una serie de indicios que llevaban a pensar de que esos atentados ocurrieron, pero simplemente los norteamericanos no lo pudieron ver. Entonces, algunas de las cuestiones que se analizan en torno a por qué no pudieron ver o no pudieron plantear esa hipótesis como probable, tiene que ver con la incapacidad de ver minúsculos detalles como relevantes, o esto de la imagen refleja, ¿no? Que yo veo el mundo y veo las probabilidades de la existencia de ciertos hechos en el mundo conforme mi perspectiva. Entonces resulta muy difícil ver la perspectiva de otra cultura. Entonces esto también les había sucedido a los americanos con el ataque a las Torres Gemelas. Esta tendencia a confundir lo desconocido con lo improbable, ¿no? Lo que no conocemos como que parece improbable, que sucede, y muchas veces no lo tenemos en cuenta ni siquiera para las hipótesis, y para verificar una hipótesis también, porque le damos menos fiabilidad a aquellos elementos que podrían darle sustento a la probabilidad cierta de la ocurrencia del hecho, o la falta de capacidad analítica y metodología adecuada. Y en algún punto esto es lo que pasa con el razonamiento jurídico cuando nos paramos en el derecho androcéntrico, ¿sí? Estamos tan formateados a través de una enseñanza de un derecho androcéntrico que nos han dicho que es objetivo, que es neutral, que a todas las personas tienen que tratar de igual manera con independencia de sus circunstancias, ¿no? La justicia simbolizada con la mujer con los ojos tapados, a todos por igual. Estamos tan formateados con esa concepción del derecho que es muy difícil a veces aplicar perspectiva de género. Si el derecho en realidad fuera un derecho objetivo y neutral, y fuera un derecho justo, y fuera un derecho ecuánime para las personas con independencia de su género, en realidad no tenemos que hablar de perspectiva de género, porque el derecho naturalmente tendría perspectiva de género, incluiría la perspectiva de las mujeres, ¿no? Que esto también es importante, si es algo que los feminismos han intentado hacer, es incluir en el derecho la perspectiva de las mujeres, sin excluir la perspectiva de los varones. Lo que sucede es que el derecho ha excluido las experiencias y la vivencia de las mujeres, entonces por eso hoy todas y todos tenemos que tratar de ponernos estos anteojos y ver a través de la perspectiva de género e interpretar el derecho. Entonces resulta como muy interesante hacernos las preguntas, ¿desde qué lugar abordamos los hechos e interpretamos el derecho? ¿No? ¿Dónde estamos parados teóricamente cuando aplicamos todo lo que en la academia nos ha enseñado? ¿Qué información consideramos relevante? ¿No? Esto también es como sumamente importante. ¿A qué le damos relevancia? ¿No? Porque para determinar tanto qué hipótesis son probables como si estas hipótesis se configuran o no, si esta aplicación o no es justa o es injusta de derecho, es muy importante poder determinar en el contexto qué hechos resultan relevantes, sobre qué base teórica conocemos. Bueno, acá las feministas han elaborado una serie de teorías sobre de la epistemología jurídica feminista, no me voy a extender en eso, pero es como muy importante también, qué es lo correcto, lo que ven los hombres, lo que ven las mujeres, lo que ven ambos, lo que ven cada cual según su situación y su posicionamiento, su raza, su edad, su clase social. Entonces, ¿hay una verdad absoluta o hay una verdad relativa? Bueno, todas estas preguntas se han discutido en el feminismo, y para hacerla muy cortita, digamos, la posición que tiene mayor adhesión hoy en día
es que en realidad las mujeres y las disidencias tienen o comparten algunas experiencias en común, que pueden dar lugar a patrones en común, que pueden ser base de un conocimiento objetivo, aunque no hay que dejar de ver de que cada persona, hombres, mujeres, niñas, niños, según su raza, su clase social y su posicionamiento, pueden aprender la realidad de determinada manera. Pero lo cierto es que todas estas preguntas nos tenemos que hacer ante un derecho que aparece como neutral objetivo y que en principio pareciera o nos han enseñado que nos dan la solución correcta para todos los problemas. Entonces, un poco para responder, bueno, ¿cómo hacemos entonces para aplicar perspectiva de género y para tener algunas bases metodológicas para saber que lo que estoy haciendo es correcto o tiene una base teórica, metodológica que sustente mi accionar? Entonces, yo quería compartirles una categorización de metodologías jurídicas feministas. También se discute bastante cuáles son, pero básicamente estas tres creo que todas las teóricas feministas están de acuerdo, y van a ver que cuando vean cualquier manual de aplicación de perspectiva de género recoge estas tres miradas con seguridad. Una es la pregunta de las mujeres, que como es lo que más fácil escuchamos, o más asiduamente escuchamos. La pregunta de las mujeres es una de las primeras metodologías que empiezan a aplicar las juristas norteamericanas cuando empiezan a litigar con el derecho antidiscriminatorio, que va a buscar elementos que ponen en desventaja a las mujeres y va a evidenciar la falsa neutralidad del derecho, ¿no? Esto, por ejemplo, pensemos, bueno, ahora está la compensación en el Código Civil y las juezas de familia, o vi que estaba por ahí Luján Ignasi, saben más que yo de esto, pero pareciera que el derecho es neutral si dice que una vez que las parejas heterosexuales se separan, dividimos mitad y mitad. Bueno, en principio parece una norma muy neutral, pero si nosotros esto lo situamos en una sociedad donde muchas mujeres se quedan en su casa al cuidado de sus hijos, porque es el rol que se le atribuye socialmente, y el marido es quien sale al ámbito público, y quien puede hacer las maestrías, los posgrados, o en su caso, ascender en su trabajo, o simplemente tener un ingreso por su trabajo como proveedor de la familia, parece que no es que el efecto no es tan ecuánime para ambas partes, porque disuelta la sociedad ganancial, se van a quedar mitad y mitad con lo que existe, pero lo cierto es que él se va a llevar una carrera, se va a llevar un trabajo, se va a llevar una trayectoria, y la mujer no se va a llevar nada, ¿no? Entonces, un poco lo que busca las preguntas de las mujeres es empezar a ver no solo qué es lo que el derecho contempla o no contempla con relación a ambos géneros, sino también qué es lo que sucede con aquellas normas que parecen neutrales, pero cuyos efectos no lo son, ¿sí? Que en definitiva van a poner en desventaja a las mujeres. En ese sentido, bueno, puse un ejemplo de civil, ¿no? Que tenemos un código civil y comercial bastante avanzado, pero podríamos como trabajar en todos los ámbitos del derecho esta metodología de las preguntas por las mujeres. Hay otra metodología. Vamos a volver un poquito igual con las metodologías, pero les quiero dar como un pantallazo, que es el discurso práctico feminista, ¿no? Entonces, las feministas, una vez que se dan cuenta que el problema no solamente está en la ley, dice, bueno, pero acá tenemos otros problemas que tienen que ver con las desventajas, que tienen que ver entonces con esta falsa neutralidad del derecho, con los prejuicios, pero también hay problemas en cómo se insertan determinados hechos en el contexto, y el contexto no es visto por el derecho, básicamente porque el derecho no estaba pensado tampoco para poner el ojo, digamos, en lo que a las mujeres les sucedía, o no hacía esta distinción de asimetría de poder o en estas diferencias, digamos, de ubicación social que tenían hombres y mujeres, ¿no? Entonces el discurso práctico feminista va a buscar incorporar nuevas perspectivas, va a buscar razonar desde el contexto. Algo interesante es que se opone a este derecho racional y neutral de que es una solución para todos los casos, ¿sí? Con abstracción de un sujeto que parece que en todas las situaciones recibe la misma justicia, la misma solución, y va a buscar soluciones pragmáticas, ¿sí? Pragmáticas y creativas para el caso concreto.
Ahora, lo que sí van a dejar bien en claro las feministas con relación a esta metodología es que esta discrecionalidad entre elegir una solución y otra siempre debe justificarse, porque en realidad el discurso práctico feminista, que se apoya en el discurso práctico aristotélico, no reniega de la lógica, la deducción, la abstracción, la analogía, se sigue aplicando. Lo que busca esta metodología es abrir el campo de análisis, ¿sí? ¿Qué elementos del contexto voy a considerar relevantes? Que es un poco lo que yo decía, o con respecto a lo que hacía la referencia cuando hablaba de lo que sucedía en Norteamérica con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, bueno, a ver, esto lo pongo en contexto, no es solo la foto del momento, sino yo quiero ver en qué contexto se producen los hechos, y voy a justificar por qué ante determinado hecho voy a tomar determinada solución, que puede no beneficiar a las mujeres, pero la solución debe justificarse. Entonces, cuando nosotros sabemos que la perspectiva de género implica el análisis del contexto, es bueno que sepamos que hay una metodología, o que tiene que ver con la articulación de esta metodología, dentro de lo que hoy llamamos perspectiva de género, ¿no? Y hay otra metodología que traen los feminismos, que es la creación de conciencia. La creación de conciencia es digamos, es un resultante de que las mujeres en los años 60 se empiezan a juntar y empiezan a contar sus experiencias en Estados Unidos, y se dan cuenta de que cada una cuenta cosas que le suceden, y que estas cosas que se le suceden en el ámbito privado no son cuestiones que le suceden solamente a ellas, sino que son cuestiones que de alguna manera constituyen un patrón común, ¿sí? Que las violencias que las aquejan en el ámbito público son las mismas, o muy parecidas al menos, que lo que sucede con la violencia en el hogar es muy parecido, que esta sensación de malestar que tenían de no estar, digamos, de no realizar otra tarea que no fuera las domésticas era algo común, pero que además tenía que ver este malestar con algo que se daba en el orden social y que no era individual o particular de cada uno. Entonces ahí nace este método de la creación de conciencia, ¿no? Que lo que va a decir esta jurista Bartlett es que en realidad es un metamétodo. Todas estas metodologías se van a articular entre sí, pero lo cierto es que la creación de conciencia, la experiencia de las mujeres, ¿no? De sus vivencias, que no ha sido entonces incorporada, como decía el derecho, es la base para entender y articular las otras dos metodologías, ¿no? Entonces, este método va a privilegiar las narrativas personales, ¿no? De hecho, es un método que se usa bastante para criticar sentencias judiciales. Hoy, que se consideran androcéntricas. Hoy leía que destituyeron a un juez porque tuvo intervenciones en Santa Fe en varias causas, y bueno, se le hace un jury político y se lo destituye del cargo, y hay una transcripción de su sentencia en narrativa feminista, y lo que dicen es cómo el juez considera que hay consentimiento de la mujer cuando es atacada sexualmente si se usó preservativo, y era porque él había sostenido que le parece imposible que a una mujer que una mujer sea violada si el agresor había utilizado preservativo. Bueno, creo que se leen todos medios y que todos lo conocen. Pero esta técnica se usa para, igual que la del doble parámetro, ¿no? Poner en el lugar de la mujer un varón, para demostrar cómo operan las inequidades de género. Esto de las narrativas personales, en realidad lo que trata es de, vamos a volver también, pero de poner en valor esas historias, esas micro historias, o que le suceden a cada mujer o a cada persona que constituye un grupo de disidencias sexuales, cuáles son sus vivencias, cuáles son sus sentires, cuáles son sus experiencias, ¿no? Esas experiencias como que el derecho pareciera no tener en cuenta, y que resultan tan importantes cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con la discriminación. Hay quien dice que las narrativas personales en realidad no son una técnica, sino que son una metodología en sí misma. Yo comparto con Bartlett que en realidad es una técnica que se aplica dentro de la metodología de creación de conciencia, porque nos ayuda a entender las experiencias de otras personas. Y esto amplía la percepción de la experiencia humana. Sería muy difícil para los varones, sobre todo aquellos blancos, propietarios, sin discapacidad, heterosexuales, que no han sufrido ninguna discriminación, será muy difícil comprender nuestra experiencia o tener perspectiva de género si no escucharan lo que nos sucede, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, cuando hablamos de acoso callejero, que tiene un estatus legal, ¿no? Y es reconocido como violencia de género, en realidad estamos hablando de que este estatus legal se consigue a través de la puesta en marcha o en escena de esta metodología, ¿no? Cuando las mujeres se juntan y dicen realmente el malestar que nos provoca, que nos griten en la calle, que nos digan cosas relacionadas con la sexualidad, cómo nos coarta nuestra libertad, cuando nosotras podemos poner en palabras y decir lo que nos sucede, se logra que la ley lo reconozca como violencia. Lo mismo sucedió en su momento con el acoso sexual en Estados Unidos. Cuando las mujeres se juntaron y empezaron a contar sus experiencias y las hicieron públicas y contaron que lo sentían como una acción violenta, esto de la insistencia de los superiores, de los compañeros de trabajo, de sus colegas respecto a tener algún contacto de tipo sexual, se reconoce el acoso sexual y se le pone un nombre. Pero en definitiva tiene que ver con este tipo de metodología. Y con respecto al discurso práctico feminista, algo que por ejemplo, bueno, pueden encontrar muchas cosas en la ley, estos son ejemplos nada más, ¿no? Pero que de alguna manera pone o visibiliza cómo opera en los ordenamientos jurídicos este discurso, es, por ejemplo, la amplitud probatoria y la consideración del contexto que impone la ley 26485, ¿no? Le da estatus legal a una metodología que venía trabajando o digamos de alguna manera permeando la conciencia social en ese sentido. Bueno, las preguntas de las mujeres, como yo les decía, como para ir volviendo sobre esto, no exige una decisión a favor de la mujer, más bien exige buscar prejuicios en el caso concreto y llegar a una decisión sin aplicar falsas creencias basadas en el género. Todo lo que tiene que ver con estereotipos está dentro de esta metodología. Busca elementos que ponen en desventaja a las mujeres y que a simple vista no se ven. Busca esto, ¿no? De velar cómo afecta a las mujeres la aplicación de la norma sin consideración a las particularidades que va a imponer el género, y evidencia la falsa neutralidad del derecho desnudando los estereotipos y prejuicios. Ejemplos de estos, bueno, por ejemplo, las feministas van a utilizar esta metodología en el año 71 en la Corte de Estados Unidos, en el caso Reed versus Reed, un caso bastante famoso, donde una pareja hereda a su hijo y tenía una granja, ¿no? Un campo para administrar, y las reglas del Estado de Idaho consideraban que había que dárselo al hombre. Entonces Sally Reed llega a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte le da la razón y le dice que esta distinción es una distinción basada en la discriminación sexual, porque si bien esta regla estaba sustentada en que evitar líos entre la familia, era una regla que razonablemente no cumplía el fin que buscaba, digamos, el ordenamiento jurídico norteamericano. Y en definitiva, al hacerse esta pregunta por la mujer, ¿por qué la mujer no podría o estaría en menores condiciones para administrar un campo? Ponen al descubierto que no hay ninguna razón valedera para sostener esta distinción, y se gana el caso en la Corte de Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, después las leyes se fueron modificando y ya no existen distinciones tan explícitas con relación a los sexos, entonces, claro, la discriminación pasa por otro lado, porque cuando las feministas se dieron cuenta que se modificaban las leyes, pero que la realidad de las mujeres no cambiaban, dijeron, acá pasa algo más. Vamos a qué es lo que está sucediendo en el orden social. Entonces, la pregunta de la mujer no solo se queda en este tipo de preguntas, porque la ley discrimina o porque la ley hace diferencias, sino qué efectos tiene la ley cuando en su texto no hay diferencias y aparece esto que decíamos como una norma neutral. Y entonces empiezan a preguntarse por los efectos y por los estereotipos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Artavia Murillo. Si ustedes leen este fallo van a ver cómo aplica la pregunta de la mujer en el razonamiento de la Corte Interamericana, cuando la Corte Interamericana sostiene que en realidad se encuentran afectados por esta negación a los métodos de fecundación in vitro, tanto mujeres como varones, pero que en realidad ellas se encuentran más afectadas, en tanto se espera de las mujeres como creadoras de la familia que sean mujeres reproductoras, ¿no? Entonces eso tiene una incidencia
en la percepción y se afecta mayormente, obviamente, y afecta mayormente a las mujeres, y esto es en razón del género, ¿no? La otra metodología de la que hablamos, el razonamiento práctico feminista, dijimos entonces que buscaba incorporar nuevas perspectivas sin apartarse de esta lógica tradicional, que va a proponer este razonamiento del contexto, que va a preferir las soluciones pragmáticas, particularizadas y creativas antes que estas respuestas homogéneas y tradicionales que trae el derecho androcéntrico. No va a buscar siempre darle la razón a las mujeres, pero va a exigir que en el caso que se le dé la razón a la mujer se justifique por qué se está optando por determinada solución jurídica frente a otras, ¿no? Esto ya lo vimos y les quiero dar algunos ejemplos. Fíjense estos casos, ¿no? Estas noticias. Imponen custodia al agresor y no a la víctima de violencia de género en San Antonio. Esta es una solución que la jueza, que no sé si está, ha pedido la defensa, que es la Gabriela Shelton, la defensora, y la doctora Kosatsou, la jueza. Lo que hace es dar una solución novedosa. En lugar de ponerle la custodia personal a la mujer, como históricamente se hizo en casos de violencia de género, atiende a la necesidad de la mujer, que se siente que todo el tiempo no solo está en condición de victimización, sino que además tiene la policía todo el día al lado, o sea que ya no tiene ni derecho a su intimidad, atiende esta experiencia, atiende estas manifestaciones, y la solución que da es la inversa, la custodia se la ponen al agresor, no a la mujer. Bueno, esto es una solución que encaja perfectamente en el razonamiento práctico feminista. Lo mismo, bueno, el Cinco Salto dicta medidas para proteger a una mujer víctima de violencia de género, como la jueza en realidad toma la ley de violencia de género y empieza a incidir o a dictar medidas en orden a que cesen estas violencias en el ámbito laboral. O fíjense estas otras soluciones, ¿no? El hombre que incumplía la cuota de alimentos de su hija, se le cierra la posibilidad, se ordena de que no pueda asistir a bailes de cuarteto de los partidos de fútbol en los que participe el equipo del que es hincha. U otra perdón, se me pasó, que un hombre que debía 800.000 pesos en materia de cuota de alimentos de sus hijos, se le deniega el ingreso al Club San Isidro. Entonces, estos son todos ejemplos cómo, de alguna manera, opera este tipo de razonamiento. Ni hablar cuando hablamos del contexto, que después vamos a volver, pero cuando nosotros dentro tenemos un hecho y digamos, no nos enfocamos solamente en lo que estamos viendo con la fotografía, sino que traemos todo el contexto, muchas veces se hace, lo estamos haciendo dentro del marco de este método, o metodología, para ser más correctos terminológicamente. El tercer método que hablamos es esta creación de conciencia, que dijimos que era importante, y que va a preferir estas narrativas personales para ampliar la percepción, para visibilizar cuál es la experiencia de las mujeres. Entonces, fíjense, por ejemplo, bueno, el acoso callejero, esta es una medida que la leí esta semana de la jueza de Fernández Oro, ¿no? Cómo aplica y cómo se hace, digamos, realidad toda esta metodología una vez que las leyes empiezan a funcionar, como ante el caso de esta mujer que tenía que soportar que un hombre le tirara besos, le gritara mi amor todo el tiempo, logra que la jueza de Fernández Oro le dicte una medida que no se puede acercar ni que puede molestar más a la mujer, ¿no? Como cosas que son como impensadas hace 7, 8 años, ¿no? O cómo operan, o cómo a partir de esta metodología de la experiencia, empieza a darse mayor fiabilidad y mayor relevancia a todo lo que es la interdisciplina en el campo del derecho. ¿Por qué? Porque en realidad la interdisciplina nos permite comprender mejor y desde otra óptica la experiencia de las mujeres. Entonces, quienes vieron la película de Netflix, Crímenes de Familia, verán cómo la psicóloga, cuando especialista en infanticidios, relata cómo es percibida la condición de embarazo por parte de la chica que es protagonista de la película. Entonces, todo lo que es la interdisciplina empieza a tener como
mayor relevancia en los procesos con perspectiva de género. En el proceso androcéntrico el derecho es autorreferencial y poco se acerca a los conocimientos de otra disciplina, pero en los procesos con perspectiva de género, la interdisciplina es fundamental porque justamente nos permite comprender la experiencia de las mujeres, ¿no? O este otro caso que también lo leí esta semana, desgarrador relato de una expareja del imputado por instigación al suicidio en 5 Saltos. O sea, quien viene a declarar es la expareja del imputado y a contar sus vivencias en el marco, estimo yo, de una relación violenta, ¿no? Entonces, claro, en un proceso androcéntrico sería difícil imaginarse que la expareja del imputado venga a prestar declaración. Ahora, en un proceso con perspectiva de género esto debiera ser lo natural, porque cómo, de alguna manera, podemos atender al contexto y cómo podemos atender a la experiencia de las mujeres si no traemos a la expareja, de quien además ya no puede hablar, para comprender de qué manera esta persona, en el caso del imputado, se relaciona con las mujeres a través, bueno, de una inferiorización, de relaciones de violencia, de sometimiento, de opresión, bueno, de lo que fuere, ¿no? Pero digamos que todas estas novedades, por así decirlo, en los procesos judiciales con perspectiva de género, se relacionan con estas metodologías que venimos viendo. Entonces, si nosotros aplicáramos estas metodologías al discurso y al derecho, nos vamos a encontrar con que hay una crítica al lenguaje Ginope, que hay una crítica a las máximas de las experiencias, los estereotipos y los enunciados tácitos, ¿no? Porque esta experiencia de la que estamos hablando, que queremos visibilizar, que es justamente la de las mujeres, y la que el derecho, de alguna manera, ha dejado de lado. El discurso del género y el formalismo mágico, los argumentos autoritativos y la dogmática tradicional, la pretendida neutralidad de la norma, la abstracción y la universalización del derecho, ¿no? Como este derecho justo para todos y todas y en todos los tiempos, la intermediación discursiva, la invisibilización de las experiencias de las mujeres y las disidencias, el derecho como única fuente del saber y la ignorancia de la interdisciplina, el soslayamiento del contexto y el epifemicidio. Bueno, ¿de qué se trata un poco todo esto? La idea es como avanzar o puntualizar algunas de las cuestiones que nosotros en nuestro quehacer diario podemos analizar bajo la lupa de estas metodologías. Bueno, Alicia Ruiz dice que el discurso jurídico, al tiempo que legitima las relaciones del poder existente, sirve para su transformación, ¿no? Entonces, bien, pensamos que el derecho es un derecho androcéntrico que reproduce relaciones de asimetría y de poder, pero también creemos que el derecho sirve para transformar la realidad, ¿no? Creo que si no, no estaríamos acá, todas y todos, si no, no tuviéramos esta creencia. Entonces, en función de cómo el derecho digamos, se exprese a través del discurso jurídico que utiliza, podemos transformar la realidad, ¿no? Y en ese sentido, como que pareciera que el lenguaje es como el primer punto a tener en cuenta, ¿no? Porque en realidad todos vivimos en el lenguaje, para las sociedades el lenguaje es importante, o todo lo que importa está en el lenguaje, y lo que no importa no está en el lenguaje. Hasta que no se habló del acoso callejero, el acoso callejero no existía. Hasta que no se habló del acoso sexual, el acoso sexual no existía. El bullying en la escuela no existía, ¿no? Esto de ponerle nombre es darle importancia, simbólicamente un lugar en la atención de la sociedad. Entonces el lenguaje es importante. Y lo que sabemos todas y todos que no puede existir es sexismo lingüístico, ¿no? Y se entiende que existe este sexismo lingüístico cuando el lenguaje reproduce una imagen sobrevalorada de lo masculino, que invisibiliza las aportaciones o experiencias de las mujeres, o representa de forma sesgada y poco objetiva la diversidad humana, ¿no? Cuando el lenguaje se habla en masculino, pareciera que reproduce esta idea de que lo masculino es lo universal y nosotros somos como la parte especial, digamos, ¿no? Como que lo masculino es esto, la medida de lo humano, y las mujeres no somos la otra mitad de la humanidad, somos como que somos algo especial. Entonces es como importante tener en cuenta esto de evitar el sexismo lingüístico. Con respecto a esto hay muchas discusiones, si utilizar femenino, masculino, si utilizar la E, si utilizar el asterisco.
A mí lo que me parece, bueno, y acá también es como que hay bastante discusión porque quienes están en favor de utilizar siempre la son cuestionados por quienes dicen que lo femenino en definitiva queda igual poco visto o poco visibilizado, entonces que el sujeto mujer también existe, que no todo es deshacer el género, bueno, hay como varias discusiones. A mí lo que me parece más práctico es no utilizar nunca el masculino genérico, utilizar algunos términos neutrales y depende de la circunstancia utilizar la o utilizar lo femenino, lo masculino y en todo caso la Pero bueno, lo que sí o sí me parece que queda claro que no corresponde es utilizar el masculino genérico en todos los casos porque invisibiliza a las mujeres y además el lenguaje es performativo. Entonces, si no decimos jueza, si no decimos presidenta, es como que para el imaginario social, si decimos juez, pareciera que nos imaginemos a un hombre con traje y corbata, y como que lo que no imaginamos como posible también es como en la realidad difícil de alcanzar. Entonces, esto es como para tener en cuenta. Pero no solamente hablamos de lo femenino, lo masculino, o la en el lenguaje. También es importante que tengamos en cuenta y que reflexionemos sobre el lenguaje que utilizamos a diario, ¿no? La Corte Interamericana establece como un parámetro de análisis, lo van a ver en casi todos los casos de discriminación, el tema del lenguaje de las autoridades. O sea, los estándares que analizan no solamente son los estereotipos, si las políticas y las prácticas y el razonamiento judicial, sino que cuando analiza casos de subordinación o discriminación en general, siempre va a atender al lenguaje de las autoridades. Entonces, es un parámetro que tampoco me parece que podemos desatender, ¿no? Más allá de la elección particular de visibilizar o no lo femenino, lo cierto que hay un estándar jurídico que yo diría que no podemos dejar de lado. Entonces, algunas de las cuestiones que surgen es analizar esto de, bueno, qué lenguaje utilizamos a diario en nuestra tarea judicial. Bueno, esto de la disfloración himenal, ¿no? Como que parece está tan naturalizado, ¿no? Cuando en realidad el himen de la mujer no es una flor, ¿no? Y no está desflorado, está desgarrado. Esto de sublimar el himen a una flor y pareciera que de esta manera sostenemos la virginidad como un valor en sí mismo, ¿no? Cuando hacemos lugar o cuando llevamos la representación a la virginidad como una flor y una flor blanca y demás, no hace otra cosa que responder a valores patriarcales, ¿no? Entonces, bueno, hay como cuestiones a tener en cuenta. Y lo importante que es llamar la atención o poner la atención en estas prácticas o visibilizar el mal uso de los términos que a diario tenemos en el sistema judicial. En la Corte Interamericana, en Rojas Marín, hace este llamado de atención y pone la atención en el lenguaje cuando cuestiona cómo las autoridades habían utilizado el término contra natura para referirse a la penetración anal, y dice que la utilización de este término estigmatiza a quienes realizan este tipo de actos sexual, tildándolos de anormales por no ajustarse a las reglas sociales heteronormativas. Entonces, digo, esta práctica no es una práctica que se me ocurra a mí, sino que es una práctica que en definitiva es la consecuencia de seguir razonamientos con perspectiva de género que hacen organismos internacionales de derechos humanos. Particularmente en este caso, lo que había sucedido es que esta persona había sido gay, después se transforma su género, se vuelve una mujer trans, pero había sido llevada a una comisaría y había sido vejada por los policías. Entonces, en los dictámenes médicos periciales le preguntan sobre su actividad sexual previa, y se consignan los informes que tenía prácticas contra natura. Entonces la Corte Interamericana hace este llamado. Si ustedes revisan un poco las prácticas, van a encontrar seguramente algunos términos que aparecen como patriarcales, ¿no? Y en este caso,
traía a colación lo que había sucedido con los jueces que fueron apartados en el Tribunal Criminal 8 por haber volcado expresiones transfóbicas y machistas en una sentencia, ¿no? Lo que habían sostenido los jueces era que el imputado tenía tendencias homosexuales para referirse a una mujer trans, lo habían llamado por el género masculino como el acusado, y que además era una persona con una inclinación objetivamente desordenado, y habían agregado, para rematar, que discrepaban absolutamente con la corriente ideológica denominada perspectiva de género. Bueno, finalmente se los recusa porque no garantizaban la imparcialidad en el juzgamiento de la chica trans que estaba acusada en la causa. Entonces, el lenguaje sí importa y debemos prestarle atención, ¿no? Porque en definitiva cada juicio es una confesión, y el lenguaje que utilizamos da cuenta del mundo que llevamos dentro, y además cómo percibimos al mundo. Entonces es un punto para prestarle atención. Si nosotras aplicamos la pregunta por las mujeres, entonces vamos a prestar atención a las causas y los efectos de las normas, con qué propósito fueron creadas las normas, cuál es el efecto que tienen, cuál es el efecto diferenciado, ¿no? Respecto de los géneros, y también si existen estereotipos que están influyendo en el resultado. Me recuerdo un taller que hicimos con la Oficina de la Mujer, donde se planteaban por qué mujeres, no se presentaban mujeres cuando se llamaba concursos para choferes. Probablemente porque las mujeres primero no se imaginan que podían ser choferas, y si no se utiliza el lenguaje femenino, un cargo que siempre, o un trabajo que siempre fue utilizado por hombres, difícilmente las mujeres se presentaron, obviamente porque ni se imaginan en ese lugar, ¿no? Pero en la charla hubo grupos de varones que eran choferes, y ellos plantearon que podía existir otra causa, que me pareció como muy interesante el análisis que hacían, porque ellos lo que planteaban es las mujeres no tienen carnet profesional. Entonces, si se requiere un carnet profesional, difícilmente puedan acceder al concurso, porque es un carnet muy caro. Y si, en definitiva, hay una cuestión estructural que les está impidiendo el acceso a un trabajo que está bien remunerado, que podría ser de su interés, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones es importante que se analicen cuando se interpreta el derecho, y responden todas a esta metodología de la pregunta por la mujer. La otra cuestión que también se encuentra contemplada en esta metodología es la develación de los estereotipos nocivos y enunciados tácitos, en toda premisa judicial. Entonces, ¿qué pasa con los estereotipos estereotipos de género? La recomendación CEDAW 33 establece una obligación negativa, que es abstenerse de juzgar con base en la declaración que acarrean los estereotipos de género. Pero también establece una obligación positiva, que supone evidenciar, fijar, establecer y en suma develar los estereotipos de género al justificar la decisión judicial. Entonces, es como muy importante, si vamos a aplicar esta metodología, no dejar de tener en cuenta que debemos ocuparnos de los estereotipos, no solo abstenernos de que permeen nuestro razonamiento cuando juzgamos, sino también debemos, en el ámbito de la justificación de nuestras decisiones, poder develarlos. Y para esto hay una metodología también que establecen unas autoras, Rebecca Cook y Simone Cusack. Ellas dicen, bueno, resulta como importante ponerle un nombre al estereotipo, detallar cuáles son sus modalidades, exponer el perjuicio que ocasiona y desarrollar reparaciones adecuadas. Entonces, si vamos a aplicar entonces esta metodología, tengamos en cuenta, esta de la pregunta por la mujer, tengamos en cuenta que también hay pasos metodológicos que nos guían sobre cómo cumplir con esta obligación internacional de develar los estereotipos de género. En Artavia Murillo, que hoy lo mencionamos, la Corte va a considerar que la prohibición de la fecundación in vitro puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y les puede producir impactos desproporcionados diferenciados por la existencia de estereotipos y prejuicios de la sociedad.
Respecto de la situación de las mujeres infértiles, el perito Hunt refirió que en muchas sociedades se le atribuye la infecundidad en gran medida y en forma desproporcionada a la mujer, debido al persistente estereotipo de género que define a la mujer como la creadora básica de la familia, ¿no? Como que la está nominando la Corte. Pero agrega un argumento que a mí me parece interesante, y es que dice: el tribunal no está validando dichos estereotipos y tan solo los reconoce y visibiliza para precisar el impacto desproporcionado de la interferencia generada por la sentencia de la Sala Constitucional. Es decir, que acá la Corte dice que existe este estereotipo y aclara además que no lo valida. Y esto es como importante porque se da una cuestión en reiteradas circunstancias de que es como, yo sé que está operando un estereotipo, pero no lo comparto y no lo menciono entonces porque no sé cómo después no quedar enganchada con un discurso que de alguna manera esté reproduciendo ese estereotipo. Entonces, este giro argumental que da la Corte Interamericana es como bien interesante, ¿no? Y respecto a esto quería mencionar el fallo Puig de la Corte Suprema, por ejemplo, cuando establece que la presunción para la indemnización por despido en casos de varones que contraen matrimonio, lo que sostiene es que en realidad, y también hace como un giro argumentativo bastante interesante, va a decir que esa presunción también va a operar para varones, y que de otra manera, si no resolviera en ese sentido de que no solo opera para mujeres, sino también opera para varones, estaría validando y reproduciendo estereotipos de género que relacionan al matrimonio, a los cuidados de los hijos, solamente a las mujeres y no a los varones. Entonces, esto de poder visibilizar los estereotipos, detallar las modalidades, establecer qué perjuicios ocasionan y qué reparaciones hay que, hay que determinar en el caso concreto, también es importante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Que el solo discurso sobre los estereotipos de género ya es reparatorio, de algún modo es transformador. Bueno, la consideración conglobada del contexto y la apreciación de los elementos relevantes, esto sí vamos a aplicar el razonamiento práctico feminista, vamos a ver que es de ineludible consideración, ¿no? Cuando hablamos del contexto anterior, contemporáneo y posterior a los hechos, y esto es por oposición al recorte sobre el hecho puntual y su tiempo de decadencia, como establecía el derecho androcéntrico. Cuando decimos conglobados por oposición a fragmentado, leí una sentencia de la Corte Suprema en un caso de abuso sexual de marzo de este año, donde la Corte, con remisión al dictamen del procurador, establece como arbitraria una sentencia que había absuelto a 2 personas por abuso sexual, y dice, bueno, finalmente el tribunal absolvió por el beneficio de la duda porque consideró que la mujer, cuando cuenta, era una mujer que estaba en la cárcel, y cuando cuenta cómo habían sido los abusos sexuales, dice que habían sido 3 con acceso carnal, y se contradice con respecto a la cantidad de veces que había sido un acceso carnal, pero un filiato inore. Entonces, dice, a esto pequeño le prestó atención el tribunal, pero en realidad no prestó atención a otras circunstancias del contexto, como que el guardia cárcel, que era el acusado de los abusos sexuales, había entrado en horario nocturno, como había dicho ella, a la celda, había quedado grabado en las cámaras de seguridad, pese a la prohibición que tenía de entrar en ese lugar, y también hace una referencia a la consideración fragmentada que había realizado el tribunal respecto de un informe psicológico realizado a la víctima, ¿no? Un fallo interesante porque aplica esta metodología como muy claramente. Y después lo que hablábamos hoy de la relevancia. ¿A qué le vamos a dar relevancia, ¿no? Si tenemos un abuso sexual y una niña nos está diciendo que fue víctima del abuso sexual y que los tocamientos los realizaba, no sé, la pareja de la madre por debajo de la mesa, la verdad es que nos interesa poco de qué tamaño era la mesa.
lo que nos interesa es partir del relato de la niña, como dice la metodología impuesta por el Superior Tribunal, y establecer o determinar si hay en el contexto otros elementos de relevancia que le den sostén o sustento a ese relato. Entonces, ¿sobre qué nos vamos a enfocar? ¿Sobre qué vamos a considerar relevante? También resulta determinante, ¿no? Ramírez Ortiz establece algunos elementos de contexto que se consideran relevantes en cuestiones de violencia. Yo estoy hablando de violencia, pero podría ser de alimentos o de otra cuestión, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos con relación a la violencia, y tienen que ver con el control masculino cognitivo-conductual, esto de que muchas veces las víctimas de violencia son controladas, el celular, la computadora, quién saludan o no saludan, por parte de sus parejas, el desarrollo de microviolencias, ¿no? Atender bien el relato de la víctima cuando establece o cuenta cuáles son sus vivencias personales, cómo te vestís, no servís para nada, estás gorda, quién te va a querer, por ejemplo, darles todas las tareas domésticas o sobrecargarlas. Todo lo que tiene que ver con la violencia indirecta contra mascotas o contra los hijos, ¿no? Como opera como un factor también de dominación a tener en cuenta, las estrategias de supervivencia de la mujer, cuando una mujer niega o minimiza las violencias, o idealiza a la pareja que tiene al lado y que es violenta para con ella. La evolución de la violencia y la progresión en la asimetría de poder, ¿no? Cómo va muchas veces increciendo la violencia, cómo opera el temor a las represalias en las víctimas, esta ambivalencia hacia el hombre, ¿no? Que un día lo quieren y otro día no lo quieren, un día hacen la denuncia y otro día la retiran, y los antecedentes de violencia en la bibliografía de la víctima. Todas estas cuestiones seguramente en el derecho endocéntrico no tendrían cabida, pero en un derecho con perspectiva de género se vuelven relevantes, ¿no? Y lo hacen por aplicación de esta metodología del razonamiento práctico. La invisibilización y minimización de las experiencias de las mujeres y de disidencias, todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, que es este entrecruce de situaciones vulnerabilizantes, cómo por aplicación de este método de la experiencia de las mujeres, cómo es importante visibilizar la experiencia de las mujeres, las situaciones de opresión, de desigualdad, de subordinación y de violencia, cómo opera la sujeción política de las mujeres con respecto al género masculino. Todo esto es importante visibilizarlo en nuestros alegatos, en nuestras demandas, es importante visibilizarlos también en nuestras sentencias, ¿no? Y cómo opera también la autonomía, siempre el respeto a la autonomía de las mujeres que tanto nos ha costado conseguir, que hayamos estado en situación de victimización no quiere decir que no podamos opinar, que no tengamos derecho a que nuestra opinión sea considerada. Entonces si vamos a tomar una medida de protección en contra de lo que la mujer dice que desea, pues se puede tomar por supuesto, pero habrá que dar razones de por qué la persona no está en un pleno ejercicio de su autonomía, pero las razones las tiene que dar el Estado, ¿sí? Porque si no estamos invirtiendo el principio de autonomía. Entonces, si vamos a aplicar esta metodología, escribamos sobre la experiencia que tiene la mujer que tenemos enfrente o que estamos defendiendo, o sobre cuya vida estamos emitiendo una sentencia. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta metodología, que es que, como dice Alicia Ruiz también, las reglas de producción del discurso jurídico son reglas de atribución de la palabra. Entonces, si nosotros nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que el discurso jurídico es un discurso que no solamente no ha aprendido, abrigado la experiencia de las mujeres, los saberes de las mujeres, sino que pocas veces le da la palabra, sobre todo en los procesos judiciales, ¿no? Entonces aparece como un discurso muy intermediado por los fiscales, por las abogadas, por los jueces,
cuando nos referimos a esta experiencia de la que estamos hablando, cuando no, invisibilizada. Entonces yo ahí encontraría las mujeres vienen y nos cuentan, yo no les quiero quitar más tiempo, les súper agradezco por violencia, porque el tiempo, la dedicación, la sentarse a trabajo, por lo que fuere, nada, es muy pensar, a repensar las prácticas de las mujeres. Y si es en primera persona en este camino, para mí un placer, porque lo cierto es que, así que, bueno, nada, solo eso, experiencia de la mujer, sobre todo que se hayan llevado cosas muchas veces es recortada por operadores y operadores jurídicos, bueno, que Rita, siempre esperemos vernos pronto. Entonces eso a veces nos trae muchos problemas muchas gracias, para Rita, el por la razonamiento, porque exposición, si por el trabajo, por la dedicación, y muchas gracias a quienes toda la participaron experiencia de manera tan activa y tan tal y como la responsable y con tanto impulso la en cuenta, la actividad propuesta. ya Bueno, podemos esperamos encontrarles incurrir en la errores próxima el actividad del razonamiento ciclo y prueba, gracias ¿no? nuevamente por estar. Si Hasta luego. estamos multiplicando la prueba fundamental, sobre Gracias. todo en hechos que tienen que ver con Adiós, gracias. cuestiones que suceden al interior de cuatro paredes, bueno, estamos arrancando metodológicamente mal, ¿no? No solo porque estamos ignorando la metodología de experiencia de las mujeres, sino porque el razonamiento jurídico va a ser erróneo, porque si estamos mutilando justamente la prueba fundamental. Entonces, lo mismo si vamos a plantear una hipótesis en sede penal, de investigación, bueno, tengamos muy en cuenta cada palabra que dijeron las mujeres, porque eso nos va a dar el pie para hacer el análisis de contexto. Si vamos a decidir una indemnización, una compensación económica, o una medida de protección o lo que fuere, bueno, la palabra de las mujeres, esa palabra que ha sido tan invisibilizada en todo en este discurso jurídico, en este derecho androcéntrico, es importante que la visibilicemos, que le demos estatus, ¿no? Simbólicamente que le demos un lugar en el marco del derecho. El parafraseo es como bastante común, nosotras o nosotros decimos lo que la persona dijo, pero a veces no lo transcribimos correctamente, entonces ponemos nuestra propia percepción del mundo en lo que, en el discurso de otra persona, y eso trae confusión y opera además como un mecanismo de silenciamiento del discurso femenino y disidente. Y además, claro, si nosotras o nosotros estamos haciendo un recorte y en un párrafo ponemos todo lo que nos dijo la mujer, lo cierto es que en algún punto también estamos invisibilizando esa experiencia y no estamos permitiendo que exista una jurisprudencia feminista en el sentido de poder darle un lugar en la construcción del discurso jurídico a esas experiencias y de esa manera también establecer patrones comunes. Estaba leyendo este libro de Encarna Bodelón, recoge un montón de, y ya voy terminando con esto prácticamente, un montón de experiencias de mujeres que acudieron al sistema penal en España, y varios dicen esto, ¿no? Ellos, por la policía, se basan solo en ese día, en los hechos de ese día. Una de las cosas que me da mucha rabia es que no escriben lo que tú cuentas, lo ponen de tal manera que da confusión. Entonces fíjense que acá opera como falencias en la aplicación de dos metodologías. Una, la de razonamiento práctico feminista en cuanto al contexto, y otra, la de la experiencia de las mujeres, ¿no? Porque hay un ruido, hay una intermediación discursiva que hace que los procesos judiciales terminen siendo procesos judiciales injustos y procesos judiciales patriarcales. El problema de la autorreferencia al derecho, esto que dije hoy, ¿no? Como el derecho es autorreferencial y pocas veces se apoya en otras disciplinas, tiene que ver con esta falta de comprensión de lo que la perspectiva de género implica en cuanto articulación de esta metodología de la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces lo importante que resultan los testimonios de expertos en antropología, de trabajo social, la psicología, expertos en feminismo jurídico, sociología, comunicación social, entre otros, en estudios de género. Entonces, si nosotras queremos ampliar la percepción de las experiencias, tenemos que traer, ¿sí?, estas otras disciplinas, ¿no? Resulta como fundamental. Y si yo soy parte y quiero ofrecer en un juicio un experto en feminismo jurídico y me deniegan, me dicen no es pertinente, no, sí es pertinente, porque la perspectiva de género lo impone, y lo impone porque dentro de la perspectiva de género se articula una metodología que es la creación de conciencia y la experiencia. Cómo entender la experiencia de otras personas que no están en la misma situación que yo, si no traigo profesionales que expliquen cómo operan las desigualdades, las opresiones en el caso concreto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, decía al principio, comprender de qué se trata la perspectiva de género como metodología.
porque me permite no solo justificar lo que hago, sino traer otras prácticas que todavía cuestan, que de alguna manera permeen los procesos judiciales, y además porque le van a dar, obviamente, relevancia o van a poner en valor la fiabilidad que estos discursos de otras disciplinas le aportan a mi hipótesis, o a mi postura, o a mi tesis, o lo que fuere. El formalismo mágico es esto de evitar creer que con citar la CEDAW o citar la 26485 y aplicar una solución estoy cumpliendo con la perspectiva de género. En realidad eso no es perspectiva de género, porque vimos hoy que toda decisión en el marco de estas metodologías tiene que justificarse. Entonces, la justificación no es aplicar el silogismo jurídico, esta situación encuentra en la premisa normativa y la conclusión es esto y con esto lo valido. No, implica la perspectiva de género todo este desarrollo de argumentos que den cuenta de por qué es mejor esta solución, es más pragmática, es ajustada a derecho, es más ecuánime que otra solución. Entonces, esto, si nosotros aplicamos el razonamiento práctico feminista, van a ver que no corre más. Las máximas de la experiencia, como punto 9 tengo 10 puntitos, voy a cumplir con 1 hora. Bueno, son un problema, porque en realidad las máximas de la experiencia, ¿quién las determina? Es un problema, las determinan los que tienen poder de decir que son máximas de la experiencia. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que las máximas de la experiencia en general no tienen en cuenta la experiencia de las mujeres, ¿no? Y que operan desde un sistema androcéntrico. Entonces la perspectiva de género pone mucha atención en lo que se dice que son máximas de la experiencia y que llevan a inferencias, y se aplican como inferencias y llevan a conclusiones erróneas, ¿no? Hay máximas universales que se basan en la ciencia, ¿no? Todos los hombres mueren, Juan es hombre, bueno, Juan va a morir. Digamos como que no hay mucho para refutar. Hay máximas cuasi universales, porque tienen poco margen de error, porque disponen de base empírica. Por ejemplo, los hombres son en general más fuertes que las mujeres, y sí hay base empírica. Lo que pasa es que la perspectiva de género ahí lo que va a cuestionar es que no todas las mujeres están en una situación de inferioridad física, solo podrá ser algunas, y por eso pueden acceder a tal o cual trabajo, y su exclusión sería arbitraria, en fin. Pero donde más opera la perspectiva de género es en las falsas máximas de la experiencia, porque son aquellas que expresan prejuicios sociales generalizados. Por ejemplo, todas las mujeres que denuncian que son acosadas en el trabajo están mintiendo. Bueno, eso se basa en un estereotipo de género inadmisible, y las máximas y la pregunta de la mujer va a operar justamente también en interpelar qué es lo que se dice que es máxima de la experiencia. Miren esto: absuelven a un hombre acusado de violación porque la víctima llevaba bragas rojas con encaje. El peritaje psicológico hecho a la víctima la describe como una persona sumisa, dependiente e incapaz de decir un no tajante, pese a lo cual los jueces dictaminaron que ese peritaje no corresponde con una persona que lleva ropa interior de color rojo. De hecho, en la resolución judicial se afirma que la máxima de la experiencia señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual. También desvirtuaría el peritaje que dice que la mujer es tímida, en el sobreentendido que solo una mujer atrevida llevaría ese tipo de prenda. Fíjense cómo operan las máximas de la experiencia. Obviamente esto es muy obvio, a veces operan más solapadamente, pero lo cierto es que esta metodología desnuda los estereotipos de género que hay en torno a las mujeres, ¿no? Y acá hay una anécdota interesante, y es que esa mujer que ven ahí se llama Catherine McKinnon, y es una jurista estadounidense que les conté que planteó lo del acoso sexual y demás. En Estados Unidos litiga y logra que se reconozca el acoso sexual como tal, y lo cierto es que ella da un discurso en los años 80 y estaba haciendo un discurso contra la pornografía,
y que ella considera que es constitutiva de una sexualidad violenta para las mujeres, pero bueno, eso es objeto de otra charla, y ella lo que dice, bueno, no voy a cerrar esta charla sin citar al juez Holmes, ¿no? Porque pareciera que no existe ninguna conferencia digna que no lo cite. Y entonces, dice el juez Holmes, decía, el derecho es experiencia. Yo lo que le voy a preguntar al juez Holmes es experiencia de quién. Y eso es lo que todo el tiempo tenemos que preguntarnos, cuando vemos que están operando o están justificando una decisión, o estamos teniendo o viendo inferencias en torno a máximas de experiencia. Bueno, ¿las experiencias de quién? ¿Contemplan las experiencias de las mujeres? ¿Contemplan que todas las experiencias, aún de las mujeres, no son iguales? ¿Contemplan la interseccionalidad? Bueno, eso es una buena pregunta para hacerse en el marco de la creación, del método de la creación de conciencia. Y por último, hay otra cuestión a la que nos lleva el método de la metodología de la experiencia o de la creación de conciencia, que es tener en cuenta que existe lo que Daniela Jaime y Verónica Picone llaman el epifemicidio, ¿no? Que hay un solapamiento, una invisibilización de todos los saberes, sobre todo en el campo del derecho, no solo de las experiencias, sino de los saberes de las mujeres, ¿no? Esta negación de las mujeres como creadoras del saber jurídico, ¿no? Como buenas transmisoras y reproductoras, pero sobre todo generadoras de un saber jurídico, salvo en el campo del derecho de familia, que pareciera que como es algo privado, un derecho de menor jerarquía, se citan hace muchos años a mujeres, lo cierto que en otras ramas del derecho es bastante más complicado, y ni hablar en el penal. Y esto tiene que ver con que si miramos los programas de las carreras de derecho, vamos a ver, y ni les digo, en grandes universidades, vemos quiénes son los titulares de cátedra, solamente son varones, y los textos son de varones, y entonces parece que siempre la razón está en cabeza de varones, o de personas que nacen con pene, ¿no? Entonces sería bueno empezar a ver que a veces existen argumentos autoritativos que se basan en lo que dijo un dogmático que generalmente es varón. Bueno, empecemos a mirar qué es lo que dicen las mujeres, y empecemos también a citar a mujeres, ¿no? Porque eso es una manera de construir el epifemicidio, ¿no? Y de darle un lugar y visibilizar el conocimiento femenino también. Y entonces evitar estos argumentos autoritativos y suplantarlos por argumentos con perspectiva de género, ¿sí? Que le den verdadera autoridad a la sentencia más allá de quién sostuvo tal o cual posición dogmática. Resumiendo, para terminar, y ya la idea es que trabajen en los grupos, porque estoy como media pasada, es que las preguntas por las mujeres nos llevan a preguntar qué lenguaje se utiliza en el discurso judicial, si examina la falsa neutralidad del derecho, si se analizan los efectos de la aplicación e interpretación de la norma con relación al género, si subyacen estereotipos de género, se los identifica y se los revela, el razonamiento práctico feminista, si se considera el contexto, qué considera relevante, se examina soluciones creativas, cómo justifica la elección de tales soluciones jurídicas, y la creación de conciencia nos lleva a mirar si hay intermediación discursiva, si se utiliza y se considera las experiencias interseccionales de las mujeres y disidencias, si las fuentes teóricas son feministas, y si se consideran fuentes de otras disciplinas. Y con eso, y para finalizar, es como otra cuestión hay que tener en cuenta, que el discurso judicial puede ser ciego al género, es decir, que no reconoce diferencias de género, puede ser sensible al género, que sí las reconoce, pero que no cambia el orden social, y puede ser transformador del género cuando tiene o contiene acciones que sí transforman el orden social. Entonces, una sentencia puede ser sensible al género, por ejemplo, si no sé, existe un amparo para que las mujeres tengan un lugar o se les reconozca un suplemento por guardería para que puedan tener a sus hijos. Pero no llega a ser transformador del género, porque en realidad no cambia el orden social. Una sentencia transformadora del género sería, por ejemplo, si en ese mismo amparo el juez o la jueza ordenara al empleador, a la empresa empleadora, que
que por ejemplo, esas mismas asignaciones también se reconozcan a los varones, ¿no? Entonces sería la manera de generar un discurso que no focalice solo la tarea de cuidado en las mujeres. Bueno, en los ejemplos que van a trabajar ustedes los tienen. Les diría que yo en el caso del Tribunal Europeo, yo advierto que el tribunal aplica la pregunta por la mujer, que es como el método más originario, aunque no por ello deja de estar vigente en cuestiones de género, porque de hecho, aunque la norma parezca neutral, develan que el 95% de las trabajadoras en casas particulares son mujeres, entonces termina aplicando y yendo más allá del texto de la ley en una norma que aparece neutral, por eso dice indirecta, pero hay una discriminación. Entonces yo ahí encontraría esa metodología. Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, les súper agradezco el tiempo, la dedicación, el sentarse a pensar, a repensar las prácticas y bueno, seguiremos en este camino. Para mí un placer compartir este espacio con ustedes. Así que, bueno, nada, solo eso, agradecerle y espero sobre todo que se hayan llevado cosas interesantes del intercambio entre ustedes. Así que bueno, Rita, hasta siempre. Esperemos vernos pronto personalmente con todo eso. Muchas gracias, Rita, por la exposición, por el trabajo, por la dedicación, y muchas gracias a quienes participaron de manera tan activa y tan responsable y con tanto impulso en la actividad propuesta. Bueno, esperamos encontrarles en la próxima actividad del ciclo y gracias nuevamente por estar. Hasta luego.